Primer paso, emoción pulsional. Segundo paso, el yo no le quiere dar cabida, emprende la represión. ¿Sí? Tercer paso, fracasa la represión, retorna de lo reprimido y emprende un camino sobre el que yo ni sea noticia, se constituye por formación de compromiso. Cuarto paso, el síntoma. Y en esos 4 movimientos tenemos la formación de síntoma. Pero, dice Freud, el yo encuentra que este intruso amenaza y menoscaba su unicidad. Prosigue la lucha contra el síntoma tal como se había defendido de la emoción pulsional originaria, y todo esto da por resultado la neurosis. ¿Qué quiero hacer notar? Que el síntoma no es la neurosis. La constitución del síntoma no es la neurosis. ¿Sí? Nosotros tenemos la emoción pulsional, la represión, el retorno de lo reprimido, ¿sí? Y la formación de síntomas. Bueno, esto no es la neurosis. La neurosis, dice Freud, es que ahora, en algún momento, el yo empieza a percibir este intruso como un intruso. Es decir, esto como un síntoma. Es acá donde tiene sentido hacer la distinción entre egosintonía y egodistonía. Ustedes saben que los síntomas, o sea, el retorno de lo reprimido, puede ser egosintómico, estar en sintonía con el yo, que el yo no le molesta. El yo prefiere resignar cierta libertad en determinadas satisfacciones o acciones y darle lugar al yo para no dividirse, lugar al síntoma en el yo para no dividirse. ¿Sí? Ahora, hay veces que el yo siente este intruso como un intruso y entonces empieza a defenderse del síntoma. ¿Sí? En esa lucha del yo contra el síntoma es en donde Freud ubica lo que llama acá neurosis de transferencia. Es decir, cuando el síntoma ha devenido egodistónico, el yo se ve amenazado y se defiende contra esa nueva formación. Así como antes se defendía de la emoción pulsional del origen. ¿Sí? Y entonces Freud da un pasito más y dice que efectivamente el yo, cuando emprende la represión y la lucha contra el síntoma, lo hace siguiendo los dictados de su super-yo. Y es acá donde ubica lo que llaman los vasallajes. En el yo y el ello ella hablaba de eso. El yo se relaciona con las demás instancias siempre en vasallaje, es decir, en servidumbre. El yo es un siervo que tiene una función, que es la de tratar de conciliar la relación entre todas las instancias. El yo tiene muchos problemas, porque tiene que ver qué hace con las emociones funcionales que le vienen del ello. El yo tiene que ver qué hace con el super-yo. El super-yo le impone actuar de determinada manera. Entonces el yo dice, bueno, voy a satisfacer esta emoción funcional. El super-yo dice, no se debe, eso no está bien, conciencia moral, conciencia de culpa, ¿no? Y después está el mundo exterior, con quien además tiene que negociar, porque no se puede satisfacer cualquier emoción funcional. Eso además genera inconvenientes. Entonces el yo tiene una función de mediación. Tendría que ser algo así como un secretario de relaciones, ¿no? Internacionales entre las diversas instancias psíquicas, que tiene que negociar con todas las que integran. Entonces, si la neurosis se produce el conflicto del yo con el ello, a partir de ese conflicto original que es el que impone la satisfacción funcional, ¿a quién responde el yo? Bueno, el yo, dice Freud, no responde a sí mismo, no es que él no quiere darle cabida, sino que quien le ordena no dar lugar a esa satisfacción funcional es el super-yo. Pero el super-yo no solo es el super-yo, porque como dice Freud a continuación, los dictados del super-yo tienen origen en los influjos del mundo exterior real que han encontrado su subrogación en el super-yo. Eso es fácil. Si ustedes recuerdan cómo Freud explica la constitución del super-yo, el super-yo, ¿cuándo se construye? ¿Cuándo surge? Cuando termina el complejo de Edipo. El sepultamiento del complejo de Edipo deja esa marca que es el super-yo. ¿Y qué supone el super-yo? ¿La interiorización de qué?
las normas, la cultura. Es decir, lo que dice Freud es, así como antes el niño se veía impedido de satisfacerse porque sus padres se lo prohibían, se lo impedían, que eso no se debe, eso no se puede, esa legalidad es interiorizada y ahora el niño se dice, eso no lo hago porque está mal. No es porque papá no me deja, es porque está mal, eso no se hace. Y lo podemos ver en la evolución de los nenes, cuando de pronto acceden a eso, a la moral, ¿no? A la culpa, no, eso está mal, porque rompen un juguete que antes rompían con todo el cariño y después se pueden a llorar, porque los juguetes no se rompen, ¿no? Porque el otro nene puede no tenerlo, como le ha dicho el padre. Es decir, los niños interiorizan esa conciencia exterior, entonces tenemos que leer ahí también el mundo exterior, como ese doble vasallaje que el yo tiene, por el cual emprende la defensa contra la emoción funcional y por resultado le queda la neurosis. No es una cuestión de apoyo, es una cuestión de que el superyo no apoya a nadie, el superyo mantonea. Eso. Le digo, los mandatos superyoicos que le imponen modos de actuar. Entonces el yo tiene que negociar entre lo que el ello le pide de acuerdo a la formación funcional, lo que el superyo le manda y le dice que se puede o no se puede hacer, y lo que la realidad permite o no permite, ¿no? Entre esas tres, bueno, resulta la neurosis. ¿Qué sucede en la psicosis? En la psicosis, dice Freud, antes de entrar en el mecanismo, ubica por lo menos dos formas de la psicosis que él plantea acá. Una es la mentia de Meiner. La mentia es una confusión alucinatoria. La mentia de Meiner es un cuadro fundamentalmente alucinatorio en el que el enfermo rompe con el mundo exterior. Se trata efectivamente de una ruptura con el mundo exterior donde se crea una realidad alucinada nueva. Freud en un texto da el ejemplo de esa doncella, como dice Freud, que es abandonada la noche de bodas por el novio, que la deja pagando en el altar, y ella se queda todas las noches a la hora de la boda, se pone el vestido de novia, sale a la puerta de su casa y alucina cómo él llega y viene a buscarla para llevarla a la iglesia. Es decir, es la creación de una realidad alucinada nueva. ¿Cómo explica Freud este producto sintomático en términos de metapsicología, con la neurosis? Dice así, en el texto hay un error, que yo les voy a sugerir, si lo tienen, que lo corrijan, porque para la lectura se va a hacer mucho más claro. Me refiero al párrafo que empieza por el otro lado, igualmente fácil, nos resulta tomar, bla bla bla, página 156, en la segunda página del texto. Freud dice así, en la mente de Meiner, el mundo exterior no es percibido de ningún modo, o bien su percepción carece de toda eficacia, es decir, ve, pero no tiene eficacia en el sentido que el yo no actúa en consonancia con eso que ve, sino que actúa en realidad seguido por la alucinación, por la realidad paralela que se ha creado. Normalmente el mundo exterior gobierna al ello, dice ahí. Bueno, no. Normalmente el mundo exterior gobierna al yo. Es un error del texto. Es el yo el que es gobernado por el mundo externo. El ello no es gobernado por nadie. Freud lo dice literalmente, el ello es ingobernable. La emoción funcional se satisface siempre. La neurosis lo muestra. Esto que empezó acá es lo que termina satisfaciéndose acá. Y recuerden la neurosis obsesiva, lo que veíamos, como después yo me defiendo contra el síntoma y me empiezo a satisfacer de la defensa contra el síntoma. Y eso va trasladando, ¿no?, de las medidas protectoras a las reacciones obsesivas. La función siempre satisface. El ello es ingobernable. Entonces, el yo es gobernado por el mundo exterior por dos caminos. Uno, el camino de las percepciones,
que forman parte de lo que sería el mundo interior, es decir, lo que alguien considera como su historia, su vida, su mundo interno, sus ideas, ¿no? Es una de las maneras. La otra manera, dice Freud, en la mente de Meinert no solo se rehúsa a admitir unas percepciones, también se resta el valor psíquico al mundo interior, es decir, ni las percepciones, una manera de dominar al yo, ni el mundo interior, ¿no? Ninguna de esas dos cosas son seguidas en la mente de Meinert. No solo se rehúsa a admitir unas percepciones, también se resta valor a ese mundo interior, que hasta entonces subrogaba al mundo exterior como su copia. El yo se crea un nuevo mundo exterior e interior. Es como si dijésemos, a partir de la mente de Meinert, el sujeto deja de ser lo que era, ¿no? Y se crea una vida nueva, alucinada, ¿no? Pero un mundo absolutamente nuevo, interno y externo. Fíjense que lo que se ve ahí, ¿qué es? Claramente ese conflicto, esa ruptura extrema, podríamos decir, del yo con el mundo exterior. El yo entra en conflicto con el mundo exterior. Es lo que dice Freud, por eso si no se entiende el texto, si no hacen la corrección. El mundo exterior gobernaba el yo, ¿cómo? Por las percepciones y por las concepciones del mundo interno, las concepciones de sí mismo. Bueno, ahora no gobierna nada, ¿sí? Entonces, el yo rompe con el mundo exterior y se hace una realidad nueva. Se hace un mundo nuevo. Segundo ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia, dice Freud, tiende a desembocar en la apatía afectiva. Ustedes vieron el texto de Kraepelin, donde la demencia precoz, uno de los síntomas de la demencia precoz es la apatía afectiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir apatía? ¿Cómo se traduce apatía afectiva? El paciente pierde todo vínculo con el mundo exterior. La desafectivización típica del esquizofrénico que Kraepelin describe, ¿no? Ese paciente que puede permanecer horas y días en una misma posición, siendo absolutamente indiferente a cualquier estímulo, un ser querido, un familiar, una visita, una situación, el fuego, lo que sea. Esa apatía afectiva, Freud la lee como pérdida de toda participación en el mundo exterior, es decir, una pérdida libidinal, ¿no? El mundo exterior carece de valor libidinal para el esquizofrénico. Es lo que podríamos ubicar en términos de Lacan como el empobrecimiento del deseo, ¿no? La esquizofrenia es esa mortificación del deseo. No es lo mismo que la mente de Meinert. La mente de Meinert, justamente siguiendo el deseo, se abre una realidad nueva, loca, alucinada, ¿no? Pero hay un deseo de que las cosas sean de otro modo. Bueno, en la esquizofrenia, porque el deseo está mortificado, ¿no? El tipo vive pauperizado, como una planta. Y respecto a la paranoia, Freud no lo dice con el nombre, pero habla del delirio. Dice, se presenta como un parche colocado en un lugar donde originariamente se produjo una desgarradura en el vínculo del yo con el mundo exterior. Otra vez, fíjense. Entonces, en la esquizofrenia, en la paranoia, en la mente de Meinert, de lo que se trata es esa desgarradura de la relación del yo con el mundo exterior, y el delirio es la que lo muestra, ¿no? El delirio muestra cómo viene a emparchar justo eso que se rompió en la relación entre el yo y el mundo exterior. En el caso de Schreber se ve literalmente, Freud lo trabaja en el capítulo 3, ¿no? Cómo el delirio viene a modificar los lazos de Schreber con todo su entorno, con su médico, con sus creencias religiosas, etc. Entonces, dice Freud, hay una etiología común para el estallido de una neurosis o de una psicosis. ¿Cuál es la etiología común? La satisfacción funcional, la emoción funcional. Porque efectivamente, este conflicto
entre el yo y el mundo exterior se hace, ¿por qué? Porque el yo, dice Freud un poquito más adelante, se deja arrasar por el ello, ¿no? El ello exige una emoción funcional como acá. Es igual, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está en el origen? Por eso Freud decía una teoría genética de la neurosis y la psicosis. ¿Qué está en el origen? La emoción funcional, la exigencia de satisfacción que impone el ello. ¿Sí? Entonces, acá sucede eso, en el origen está esa emoción funcional que exige satisfacción. Solo que el yo, en este caso, no emprende como aquí la represión para que se retorne y se forme el síntoma y luego se defina el síntoma y termina con la neurosis, sino que acá el yo no puede oponer defensa, ¿sí? Se ve llevado a cumplir esa satisfacción funcional. El caso de la mente de Miner lo muestra claramente, ¿sí? Esa satisfacción funcional se traduce en una alucinación, en un mundo absolutamente alucinado que está por ir hecho a imagen y semejanza de la emoción pulsional del ello que demanda satisfacer. Entonces el yo se ve abasado y para cumplir con este vasallaje, con esta orden que le viene del ello, rompe el lazo con el mundo exterior. ¿Sí? Y entonces Freud da un pasito más y dice, bueno, si tenemos que el yo entra en conflicto con el ello y produce una neurosis, entra en conflicto con el mundo exterior y produce una psicosis, ¿qué pasa cuando entra en conflicto con el superyo? Que ya se quedaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando entra en conflicto con la instancia psíquica? Bueno, acá tenemos lo que Freud llama en este texto melancolía, o bien afecciones narcisistas. Él dice las dos cosas. En realidad, pareciera Freud estar creando una categoría, las psiconeurosis narcisistas, pero el único caso que da es el ejemplo de la melancolía, donde, ¿qué sucede? El superyo, el yo entra en conflicto con el superyo, que se traduce o que se puede leer, como dice Freud en melancolía, se lee ese conflicto entre el yo con el superyo por el contenido de los reproches que hace el melancólico, ¿no? El melancólico se dice ser la peor basura que hay sobre la tierra, ¿no? Inmerecido todo lo que tiene en su vida. Nadie que está a su alrededor merece vivir con semejante injusticia, ¿no? Eso que horriblemente se dice el melancólico en sí mismo y que lo empuja muchas veces al suicidio, es lo que Freud llama acá, traduce acá como conflicto entre el yo y el superyo. Freud no dice cuál es el vasallaje, ¿no? No dice explícitamente siguiendo los dictados de quién, pero tendemos a suponer que se trata de la misma circunstancia, que en el caso de la psicosis, lo cual emparenta, ¿no?, la melancolía a la psicosis, que es el ello. ¿Por qué? Porque, dice Freud, que está más abajo, que hay que tener siempre en cuenta en todas las situaciones psíquicas la participación del superyo. Él dice, el análisis nos da cierto derecho a suponer que la melancolía es un paradigma de este grupo, las afecciones narcisistas, por lo cual reclamaríamos para esa perturbación el nombre de psiconeurosis narcisista, y dice, en todas las formas de enfermedad debería tomarse en cuenta la conducta del superyo. Entonces propone la fórmula genética de los tres tipos de conflicto y ¿por qué razón Freud no da el vasallaje explícitamente? Porque me parece que hay algo que ya está implícito en el modo en que que Freud concibe la relación del yo con el superyo, ya desde el yo y el ello. Ahí Freud dice que el superyo hunde sus raíces en el ello funcional, ¿no? ¿Eso qué quiere decir?
a la altura del yo y el ello se trata de la función de muerte, ¿no? Ella tenía la distinción hecha más tarde que suele ser. Si el super yo, además de ser la cara heredera del tipo, como decíamos antes, la cara normativa, la cara legal, eso es la cara amable, ¿no? Porque es la cara, cierta cara amable del padre que ordena, ¿no? Que da ciertos ideales, como dice Freud, perdón, acá, recordarán cuando trabajamos los 3 tipos de Edipo, ese salto del Edipo que viene del lado la cara positiva del padre, ¿no? Que da ideales, que da caminos a seguir, cierta orientación. Así como está esa cara del super-yo, Lacan enfatiza la otra cara, que también está en Freud, que es la del super-yo hundiendo sus raíces en el ello pulsional, es decir, asumiendo para sí la potencia destructiva de la pulsión de muerte. La melancolía es entonces el modo en que el super-yo descarga sobre el yo toda esa furia, ¿no? Que proviene de la pulsión de muerte, esa tendencia a la desorganización, la tendencia al retorno a lo inorgánico, ¿no? A lo que empuja la pulsión de muerte. Entonces, ese es el conflicto entre el yo y el super-yo, donde podríamos decir el ello arrasa al yo en ese conflicto entre las instancias. Sí. Sí que hay delirio. En el texto Duelo y Melancolía, Freud dice que el delirio es el delirio de autorreproche y de culpa exagerada. El melancólico se puede culpar de ser la desgracia de los males del mundo. O sea, es delirante. ¿Cómo? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta que nos lleva al otro texto. Porque justamente Freud se queda acá en este texto. Se queda pensando y dice, si uno mira esto, ¿qué tendríamos que tender a deducir? El yo, en la neurosis, está bien acorde con el mundo exterior y por eso entra en conflicto con el ello, conserva la realidad. ¿Sí? En la psicosis no, el psicótico partió de la realidad, está en conflicto con el mundo exterior. La suplanta con la alucinación, la suplanta con el delirio, está loco, no vive el mundo que vivimos todos, ¿no? Él perdió la realidad. Y entonces, también, porque siempre, nadie es el mal de todo, ¿no? Nadie resume todo el mal del mundo, también es delirante, ¿no? Entonces, ese delirio que Colette Soler llama delirio de indignidad melancólica, ¿no? Esa certeza debe ser el desecho del mundo, ¿no? Indigno absolutamente en todos sus sentidos. Eso también es delirante. Entonces, el único que conserva la realidad es el neurótico. Nos quedamos tranquilos y contentos con eso, ¿no? Nosotros vivimos en la realidad, los que nos consideramos neuróticos, y los psicóticos la perdieron. Bueno, antes de pasar al otro texto, que se ocupa de eso, la pérdida de la realidad de la neurosis y la psicosis, que se llama, fíjense lo que dice Freud a continuación. Dice, la afirmación de que neurosis y psicosis son generadas por conflictos del yo con diversas instancias que luego gobiernan y corresponden a esa un malogro en la función del yo, exige otra elucidación. ¿Cuáles son las circunstancias y los medios con que el yo logra salir airoso, sin enfermar? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de que el yo, de este conflicto que impone el ello, siempre se trata del ello imponiendo la satisfacción, la emoción funcional, pueda salir airoso y no haber una neurosis, ni una psicosis, ni una melancolía? Es la pregunta por el normal, el famoso normal, el que está en la salud, ¿no? Dice Freud lo siguiente: para dilucidarlo tendríamos que tener en cuenta dos aspectos. Es indudable que el desenlace de tales situaciones dependerá de constelaciones económicas, de las magnitudes relativas de las aspiraciones en lucha recíproca. O sea, no dice mucho. El desenlace que depende de la cantidad, de las magnitudes, de la cantidad de función. Si el ello exige demasiado, termina mal, termina en algún conflicto.
Ahora, si el ello no pide tanto, entonces podría ser que el yo salga airoso. Una salida medio chueca que da Freud, ¿no? Y entonces dice, el yo tendrá la posibilidad de evitar la ruptura hacia cualquiera de los dos lados, deformándose a sí mismo, consintiendo menoscabos a su unicidad y eventualmente segmentándose y partiéndose. Y fíjense lo que agrega. Las inconsecuencias, extravagancias y locuras de los hombres aparecerían bajo una luz semejante a la de sus perversiones. En efecto, aceptándolas, ellos se ahorran represión. Es decir, que Freud está diciendo es que el yo podría zafar del conflicto con las otras instancias, aceptando menoscabos a su unicidad, restringiéndose en sus libertades, en sus posibilidades, y entonces presentando ciertas extravagancias, ciertas locuras, inconsecuencias. Alguien inconsecuente es el que dice una cosa, que dice la contraria, y un día te quiere, el otro día no te quiere, un día te gusta y el otro día no te gusta, ¿no? Entonces, está medio loco, ¿no? Las locuras que todos tenemos, esas pequeñas locuras, esas pequeñas extravagancias, no llegan a ser un conflicto. Parecería que se trata de cierta egosintonía, donde el yo admite de alguna manera, porque no le queda otra, la satisfacción funcional que se le impone, pero logra embarcarla dentro de algún punto sin que eso le implique ubicar un conflicto con otra instancia. Podríamos pensarlo como un síntoma egosintónico, es decir, como algo que todavía no entró en conflicto con el yo. Nada está garantizado y eso puede entrar en conflicto en un segundo momento, ¿no? Entonces podría algo que uno hace hasta determinado momento de su vida y le parece bien, y un día le empieza a parecer que está mal, ¿no? Y le empieza a hacer ruido y lo quiere modificar. Y ahí se transforma en un síntoma egoistónico, ¿no? Que no está en sintonía ya con el yo. ¿Cómo decir que hay diferentes tipos de personalidades? No. Qué horrible eso, porque hay diferentes tipos de personalidades, entonces las personalidades, depende como sea tu personalidad, van a ser los síntomas que vas a tener. No diría personalidades, no es un concepto, no por nada Freud habla de instancia psíquica, que no es personalidad. Personalidad es algo más vulgar, instintivo, ¿no? Yo soy calentón, respondo mal, después pido perdón. Esa es mi personalidad, es una justificación. ¿No? Yo soy así, un poco impulsivo. Yo me lo tengo que fumar, ¿no? Eso es una justificación. La personalidad siempre sirve para justificar y para disculpar. Cuando los pacientes dicen, bueno, yo soy así, puede ser de otra manera. Para algo viene acá, mejor puede ser de otra manera, ¿no? Que le traiga menos problemas en su vida y que usted pueda vivir un poco más satisfactoriamente con su entorno. Entonces, como esto a Freud le da la idea de que puede llevar un prejuicio, el prejuicio de creer que la neurosis conserva la realidad mientras que la psicosis y la melancolía la ha perdido, dice Freud lo siguiente. Lo decisivo para la neurosis sería la hiperpotencia del influjo objetivo, para la psicosis la hiperpotencia de ello. La pérdida de realidad estaría dada de mano de la psicosis, en cambio se creería que la neurosis la evita. ¿Sí? Ahora bien, esto lo condice con experiencia. O sea, no se trata de que el neurótico no ha perdido la realidad y que el psicótico sí. Cada neurosis perturba de algún modo el nexo del enfermo con la realidad. Es para él un modo de retirarse de la realidad. Y en sus formas más graves, en la neurosis, importa una huida de la vida real. Es decir, es un prejuicio que el neurótico vive adaptado a la realidad.
El neurótico también la ha perdido, también la ha modificado por su neurosis. Es más, su neurosis es un modo de huir de la realidad. Dice Freud, hay casos graves, ¿no? Son graves los casos en que vemos a alguien descriptivamente, semiológicamente, mucho más parecido a un psicótico delirando, ¿no?, que a un neurótico un poquito conflictuado, ¿no? Es decir, que no está en esa observación psiquiátrica, ¿no?, en esa descripción de ciertas conductas. Ahí no está la clave. Es como Freud empieza a buscar la clave por su lado, no quedarse con esa impresión, ¿no?, que da el neurótico de vivir bien adaptado, versus el psicótico que vive en otro mundo. Esta contradicción parece espinosa, no obstante se la puede eliminar fácilmente, dice Freud, y es lo que trataremos de dar. ¿Cuál es la salida que encuentra Freud ante esto? Primera cuestión. Veamos cuál es la situación inicial de la neurosis. Dice, cuando el yo, al servicio de la realidad, emprende la represión de una emoción pulsional. Pero eso no es la neurosis, ella consiste más bien en los procesos que aportan resarcimiento a los sectores perjudicados del ello. Por tanto, en la reacción contra la represión y en el fracaso de la represión. El aflojamiento del nexo con la realidad es entonces consecuencia. Este quizás es el agregado que hace Freud en este texto, digamos, en estos términos. Primero tenemos la neurosis, vamos a salir de acá. Primero tenemos en la neurosis la represión, ¿no?, de la emoción pulsional. Primer movimiento. Segundo movimiento, dice Freud, retorno de lo reprimido. Fracaso de la represión, retorno de lo reprimido. ¿Sí? ¿Y qué es lo que eso da como consecuencia? Un fragmento de la realidad que se pierde. El fragmento de la realidad que está anudado, ¿sí?, a esa satisfacción pulsional que había sido inicialmente reprimida. Fíjense cómo sigue la argumentación de Freud. Es un poquito complejo, pero vale la pena leerlo. Dice, el aflojamiento del nexo con la realidad es entonces la consecuencia de este segundo paso en la formación de la neurosis. Y no deberíamos asombrarnos si la indagación llega a mostrar que la pérdida de realidad atañe al fragmento de esta última, a causa de cuyos reclamos se produjo la represión de la pulsión. ¿Se ve? Es decir, cuando una emoción pulsional se presenta al yo, ¿sí?, afecta determinada porción de la realidad. ¿Sí? Una emoción pulsional de satisfacerse en determinado objeto. ¿Sí? Ese fragmento de realidad se pierde en ese movimiento de represión y retorno a lo reprimido, porque el retorno a lo reprimido retorna desfigurado, retorna cambiado, y el síntoma es un compromiso entre la instancia que buscaba satisfacción y la instancia que no le puede dar tramitación de lleno, de plano a esa emoción pulsional. Entonces la pérdida de la realidad es del fragmento de realidad del que parte la emoción pulsional que demanda satisfacción del hecho. Entonces Freud da un ejemplo, que es el de Elizabeth. Dice, Elizabeth estaba enamorada de su cuñado y fue conmovida frente al lecho de muerte de su hermana por esta idea. ¿Sí? Estaban velando a la hermana y a ella se le ocurre, él queda libre y ahora puede casarse conmigo. Linda, ¿no? Entonces, ¿qué hace Elizabeth en ese momento? Siente una tremenda culpa y dice, esta escena se olvida en el acto y se inicia el proceso de regresión que lleva a los dolores histéricos. Pero lo instructivo es ver aquí los caminos por los cuales la neurosis intenta tramitar el conflicto.
ella desvaloriza la alteración objetiva, reprimiendo la exigencia pulsional en cuestión, vale decir, el amor por el cuñado. Fíjense, hay un fragmento de realidad que se pierde. Ella reprime ese fragmento de realidad. La relación, el amor que ella sentía por su cuñado. ¿Sí? La reacción psicótica habría sido desmentir el hecho de la muerte de la hermana. ¿Se ve dónde está la diferencia? Una cosa es que desmienta la realidad del suceso que desencadena, ¿no?, el proceso, y otra cosa es desmentir, no desmentir, sino reprimir esa satisfacción pulsional, esa parte de la realidad que está entramada con la emoción pulsional. Entonces, acá podemos ver que la consecuencia es la pérdida de la realidad. Tercer paso, ¿no?, es lo que se da como consecuencia del conflicto. Para la psicosis, la cosa se pierde, dice Freud. En realidad, para la psicosis, se perfilan dos pasos, el primero de los cuales arranca el yo de la realidad, en tanto el segundo quiere indemnizar los perjuicios y restablecer el vínculo con la realidad a expensas del yo. ¿Sí? Entonces, fíjense, si en la psicosis el primer paso que teníamos, ¿no?, que habíamos visto antes, es el conflicto entre el yo y el mundo externo, entonces, ese conflicto entre el yo y el mundo externo implica que de entrada en la psicosis se produce la pérdida de la realidad. ¿Sí? Esta es la diferencia, ¿no? Lo que en la neurosis es la consecuencia, en la psicosis es el paso original. La psicosis empieza por la pérdida de la realidad. Y el segundo paso, en realidad, es el intento de remediar la realidad perdida. ¿Cómo? Con delirios y alucinaciones. ¿Sí? Es decir, reconstruir lo que Freud en el capítulo 3 de Schreber llama la reconstrucción de la realidad perdida. Piénselo con Schreber, es muy fácil, ¿no? Cuando Schreber pierde la realidad, pierde lazos con el mundo, ¿qué dice? Se produjo el fin del mundo. No hay nadie, se estacionó en el mundo, soy el único ser que queda vivo. Lo que hay a mi alrededor son seres imaginarios, hombrecitos hechos a la ligera que están puestos para engañarme. Entonces él habla con su entorno sabiendo que son seres imaginarios. Pierde la realidad. Segundo momento, reconstrucción de la realidad. Yo soy la mujer de Dios, voy a dar lugar a la nueva generación de hombres que sobrará el mundo que se ha perdido. Entonces, como el delirio viene a remediar el agujero que se produjo en la realidad inicialmente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces fíjense como el prejuicio clásico ya no nos permite decir que el neurótico mantiene la realidad porque el psicótico la ha perdido, sino que tanto para la neurosis como para la psicosis, como para la melancolía, la realidad está perdida. De diferente manera, entramada de diferente manera, ¿no?, en diferentes momentos de la génesis de esa enfermedad, pero siempre se trata de la pérdida de la realidad. Es lo que lleva finalmente a decir que no hay realidad. ¿Qué es la realidad? Para cada quien la realidad es una. Sí, claro, hay una realidad mínimamente que compartimos, ¿no? Pero siempre está tenida de lecturas, de subjetividades, de impresiones. Nunca la realidad es la misma. No hay la realidad compartida por todos, sino que hay realidades absolutamente singulares. Es lo que Freud terminó llamando realidad psíquica, ¿no? Sí. Usted dijo que la realidad se pierde como consecuencia del conflicto en la neurosis. En la psicosis vendría a ser como que la realidad es la causa. La pérdida de la realidad es la causa porque es el conflicto. Es la causa porque es lo que da lugar a que esa realidad que se perdió tenga que ser sustituida.
Cuando la realidad no se sustituye en la psicosis, hay lo que podríamos llamar esos pacientes que están muertos en vida, que no tienen, que son cadáveres vivientes, que no tienen ningún tipo de reacción ni participación de ninguna de nada y que están abandonados a la inanición y a la muerte. Los hay, quizás no es lo más habitual hoy en día, porque a veces la medicación produce sus efectos, no es tan habitual verlo, pero... ¿Cómo? No, la depresión, primero, no es un término psicoanalítico, ¿no? Es un síndrome descrito por la psiquiatría. Entonces, habría que ver a qué llama depresión y entonces meterlo dentro de lo que habría que ubicar como duelo, melancolía, de acuerdo a cómo se produzcan esos síntomas. Con estar triste, no tener ganas de trabajar y no tener mucho hambre, no alcanza para decir que estoy deprimido. O la psiquiatría puede alcanzar para decir que estoy deprimido, pero ¿no? Para tratarlo en términos de psicoanálisis, habría que ver más bien esa falta de apetito, esa falta de ganas de hacer algo, y esa tristeza, cómo se estructura, cómo se ordena en relación con el jefe, ¿no? La depresión es una categoría descriptiva. Ahora, acá no queda el texto, pero ahí se plantea un problema más, que es, bueno, si los dos casos en la realidad se pierden de diferente manera, en diferentes tramos, lo que se pregunta Freud es cómo se la sustituye, porque siempre que hay pérdidas hay sustitución, ¿no? Entonces, ¿cómo se sustituye la realidad perdida? Dice Freud, el segundo paso de la psicosis quiere compensar la pérdida de la realidad, mas no es pensa en una limitación del ello, sino por otro camino, por creación de una realidad nueva, que ya no ofrece el mismo motivo de escándalo que la abandonaba. El segundo paso tiene por soporte las mismas tendencias en neurosis y en psicosis. En ambos sirve al afán de poder del ello, que no se deja constreñir por la realidad. Tanto neurosis como psicosis expresan la rebelión del ello contra el mundo exterior, expresando su displacer y, si se quiere, su incapacidad para adaptarse al apremio de la realidad, a la necesidad. Neurosis y psicosis se diferencian mucho más en la primera reacción introductoria que en el subsiguiente ensayo de reparación. Entonces, ¿cómo reemplaza la psicosis la realidad? Por creación, ¿no? Creación de una realidad nueva, obviamente utilizando el delirio y la alucinación. ¿Sí? ¿Cómo lo hace la neurosis? Por la fantasía. La fantasía es el modo de reemplazar ese fragmento de realidad que se ha perdido. Esta diferencia inicial se expresa en el resultado final. En la neurosis se evita, al modo de una huida, un fragmento de realidad. En la psicosis se lo reconstruye. Dicho de otro modo, en la psicosis, a la huida inicial sigue una fase activa de reconstrucción. En la neurosis, la obediencia inicial es seguida por un posterior intento de huida. Fíjense que es prejuiciado que Freud, ¿no? Como Freud no pone nunca esto en términos de gravedad. Puede ser, según esta concepción, más grave un neurótico que un psicótico. Nosotros prejuiciosamente tendemos a creer que el psicótico está peor. Depende de qué psicótico. Hay psicóticos que viven mucho mejor que algunos neuróticos que viven una vida prácticamente miserable, inhibida, empobrecida, entristecida, ¿no? Entonces, hay psicóticos que en ciertos delirios y de cierta manera logran hacer cosas con su deseo que los motivan, los llevan adelante, ¿no? Mucho más que algunos neuróticos que se ven impedidos de todo.
Entonces, Freud no es prejuicioso. Eso no quiere decir que Freud no vea las dificultades que tiene el tratamiento de la psicosis. Él tuvo esas dificultades. Y las tematizó, las problematizó en algunas ocasiones. Luego vamos a dar una referencia sobre eso. Luego de estas diferencias, entonces, Freud vuelve a preguntarse por el famoso saludable, el normal, ¿no? Que nadie conoce. ¿Dónde está el normal? Estamos todos buscándolo. Llamamos normal o sana a una conducta que aúna determinados rasgos de ambas reacciones que, como la neurosis, no desmiente la realidad, pero como la psicosis se empeña en modificarla. Fíjense qué linda definición, ¿no? El normal sería aquel que no desmiente la realidad. O sea, si no desmiente la realidad, no está acá, ¿no? Porque este primer paso de la psicosis es desmentir la realidad, decir, bueno, eso no pasó, no se murió mi hermano, ¿sí? Entonces alucina, vive la vida como si su hermana estuviera, habla con ella. No, el normal no desmiente la realidad, pero como la psicosis se empeña en modificarla. O sea, no la desmiente, hace lo que hace el neurótico, no la desmiente, ¿no? Pero la quiere modificar, como hace el psicótico, creándose una realidad, una realidad que no suponga la ruptura con la realidad, ¿no? No desmiente, o sea, no rompe lazos con la realidad, pero la quiere modificar. Habría que ver si existe el normal, ¿no? El saludable. A lo mejor hay momentos de la vida en que cada uno puede, a lo mejor con un poco de suerte y ayuda a veces del analista, a veces de otras cosas, encontrar cierta paz con la realidad, aunque deseamos y a veces podamos modificarla. Es una conducta, dice Freud, adecuada a fines, que lleva a efectuar un trabajo que opere sobre el mundo exterior. O sea, es trabajoso, ¿no? Modificar la realidad. Crearse una nueva según los dictados imperativos del ello puede parecer un camino más fácil. Modificar la realidad es trabajoso, significa un trabajo subjetivo. Y no conformarse como la psicosis con producir alteraciones internas. No es autoplástica, es aloplástica. Bueno, ese famoso momento, digamos así, normal de cada uno, ¿no? Donde uno alguna vez en la vida puede verificar que dejó de pelearse con la realidad, que dejó de desmentirla, que dejó de batallar y que se propone modificarla. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Se entiende esto? ¿Sí? La clave de estos textos es que puedan ubicar los conflictos, los batallajes y el mecanismo de formación tanto de la neurosis y de la psicosis, donde a partir de eso puedan deducir cuál es el lazo que tiene cada uno a la pérdida de la realidad. Ustedes pueden explicarse eso, habrán entendido estos dos textos. Aprovechando que los textos son cortos, yo pensaba introducir otra cosa hoy para anticipar un poco de la clase que viene, pero prefiero en todo caso dar un pasito para atrás y decirles algo de la clase que no vieron, porque me parece que es importante. Los textos que voy a ver un poquito de memoria. Los textos que están ahí son las neuropsicosis de defensa, capítulo 3, las nuevas puntualizaciones, capítulo 3, el manuscrito H, paranoia, introducción del narcisismo, capítulo 1, y Teoría de Scherer, capítulo 3. Sí.
en el módulo 1, porque nosotros incluimos, cuando hablamos de las gnoseologías freudianas, varios de los textos que se ven ahora. Por eso el módulo ahora es un poco más finito, porque hay textos que ya estaban en módulos anteriores y entonces no los repetimos. Pero fíjense, porque el manuscrito H, si mal no recuerdo, estuvo, no me acuerdo, creo que es el módulo 1, que era el más gordote. Bueno, fíjense. La cuestión es la siguiente. Quisiera que sea tomar ese manuscrito mínimamente para señalar algo. Me parece importante que tengan presente, que también sirve para la lectura del historial de Schreber. Ese manuscrito está dedicado a la paranoia. Lo que dice Freud en ese texto es, en esa época, Freud empieza a preguntarse, como lo hacía la psiquiatría también en ese momento, el valor de la proyección en la paranoia, ¿no? ¿Cuál es el valor de la proyección? Fíjense ustedes que es una época que está inmersa en la teoría de la defensa. Entonces, recuerden que nosotros habíamos dicho en su momento que se trataba de, para el yo, emprender la separación del afecto y la representación, porque ese afecto volvía a esa representación inconciliable, traumática, ¿no? Y que las diferencias que existían, ¿no?, en el campo de las neurosis tenían que ver con el destino que se le iba a dar a ese afecto. Entonces, en histeria, ese afecto por conversión iba a parar al cuerpo, y una innovación motriz sensorial. En la neurosis obsesiva, por falso enlace, ¿sí?, eso iba a pasar a otra representación sustitutiva. Nos queda pendiente ver qué pasa en la paranoia, ¿no? ¿Dónde va a parar eso en la paranoia? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, lo que Freud se pregunta es, en la paranoia, ¿qué sucede con el mecanismo de la proyección? Porque habitualmente lo que se puede constatar es que el paranoico se siente perseguido por alguien que es significativamente afectivo para él. Es alguien que tiene cierto valor, cierta importancia divinal para él. No lo percibe cualquiera. No importa que sea un desconocido que se ha vuelto por alguna razón significativo para el perseguido. Entonces, Freud entra en ese pequeño textito que ustedes van a poder ver, léanlo, en una distinción que es muy clínica, muy precisa, muy justa, entre lo que sería la proyección normal, un mecanismo normal, ¿no?, que supondría proyectar al otro sentimientos propios, de lo que él define para la paranoia como el abuso de proyección, que da lugar al delirio. ¿Cuál es la diferencia? Una proyección, ¿qué sería? Por ejemplo, la proyección que supone, ¿no? ¿Conoce el mecanismo de la proyección? Algo interno, afuera. No, la suba era siempre bien la aplicación. Ahí la aplicación, la proyección no aplica. Yo les di ese ejemplo alguna vez. Ya hemos hablado de eso entonces. Bueno, está bien, tomando el ejemplo. Entonces, la proyección supone que reconocer una alteración interior, ¿sí?, y poner la causa en el exterior. Yo reconozco una alteración interior, sé que me está pasando algo y ubico la causa en otro. ¿No? Eso es el mecanismo de proyección normal. Lo que pasa es que vos me jodés y entonces yo reacciono así. Yo reacciono así, reconozco cómo reacciono.
El ejemplo que yo les daba es, ustedes me sacan la gana de dar clase, ¿no? Yo que reconozco que no tengo ganas de dar clase, pero en vez de hacerme cargo, ¿no? La imputo al exterior y ustedes me sacan la gana. ¿Sí? Ahora, es el mecanismo normal de proyección. El abuso de proyección supone llevar ese mecanismo al extremo y no reconocer la alteración interior. Entonces, si yo no reconozco la alteración interior, no reconozco que no tengo ganas, ¿qué es lo que me queda? Dice Freud ahí, lo digo más o menos de memoria, la rama del silogismo, ¿no? Que pone el acento en la causa externa. Entonces, eso me retorna como una invitación. Ustedes andan diciendo que yo no tengo ganas. Pero si ustedes andan diciendo que yo no tengo ganas, eso supone que yo no reconozco mi alteración interior. Me siento acusado por ustedes de algo con lo cual yo no tengo nada que ver. Entonces, el abuso de proyección es lo que da lugar al delirio, en la medida en que pone en el otro, en el perseguidor, ¿sí? Pone, digamos así, la causa, ¿no? De un malestar que yo no reconozco como propio. Con lo cual solo me queda la acusación que me viene del exterior. Injustificada, porque yo desconozco mi alteración interior, diría Freud. En la historia de Schreber, Freud a eso lo plantea en términos muy claros en relación con lo que él llama ahí la defensa del paranoico contra el avance del libido homosexual, ¿no? Habría en el origen de la paranoia, capítulo 3 del historial, un avance del libido homosexual, que es lo que Freud llama así ahí. Aplicado a Schreber, no se trata de que a Schreber le gustaba Flexi, su médico. No es eso. Digo esto porque, ¿por qué lo digo? No es un chiste. Porque es preocupante, por ejemplo, haber leído en algún parcial de ustedes que Dora era homosexual, ¿no? Porque tenía un interés por la señora K. Que a Dora le gustaba a la señora K. No se trata de eso. Cuando Freud habla de libido homosexual, no está tomando homosexual ahí en el sentido de elección de objetos. La señora K no era el objeto de amor de Dora, era un objeto de interés por otro aspecto. Puede haber una mujer que tenga interés por otra en otro sentido que en el sentido sexual. Puede ser de admiración, de envidia, de odio, de competencia, pero ¿qué pasa entre las mujeres? Es decir, no se trata de eso. Cuando dice Freud, el libido avance, el libido homosexual de Schreber, el libido Flexi, se trata del interés no sexual, sino del valor libidinal que Flexi había adquirido para Schreber. ¿Por qué? Porque había curado la primera enfermedad. Entonces, Flexi tenía Schreber tenía el mejor de los recuerdos de su médico. Además, era un hombre sumamente interesante, culto, podían hablar, mantener hermosas conversaciones. Entonces, tenía una relación afectiva interesante. ¿Qué es lo que llama Freud avance y libido? Un reforzamiento de eso, ¿no? Un avance y libido homosexual ahí quiere decir mismo genital. No quiere decir elección de objeto. No está planteándose la elección de objeto. Se trata de un interés libidinal por alguien que tiene los mismos objetos, los mismos genitales que yo propio. Entonces, a partir de eso, ¿cómo lee Freud en términos de representación en el avance y libido? Siempre representación y afecto, ¿no? Forman un par, ¿no? La representación se carga de afecto. Bueno, Freud lee ese avance y libido homosexual como yo lo hago. ¿Sí? Esa es la frasecita que Freud trabaja en el capítulo 3 de Schreber. ¿Vieron algo de esto en teóricos? Perdón, ¿en prácticos? No, todavía no. Bueno, a partir de este avance de libido homosexual, lo que Freud se plantea es, ¿qué cosa? Avanza la libido, represión, ¿no? Rechazo de ese avance de libido homosexual. ¿Qué sucede cuando se rechaza la libido? Dice Freud, se retrotrae la
individuo de personas y objetos del mundo al yo propio. Ahí se produce ¿qué? En Schreber, el fin del mundo. Ahí se produce el fin del mundo. Y luego, del fin del mundo, como veíamos recién, la reconstrucción. Entonces Schreber empieza a reconstruir el mundo perdido delirantemente, ¿no? Como prosigue el delirio que ustedes ya conocen. Ahora, esta forma de negarla, esta frase, yo lo amo, según se la niegue, ¿sí?, da lugar a diferentes tipos de delirio paránico. Y acá es donde Freud cuestiona el mecanismo de la proyección. Dice lo siguiente: si a esta frase yo le niego el verbo, yo lo amo, ¿en qué se convierte? Yo no lo amo. ¿Cuál es el equivalente de yo no lo amo? Yo lo odio. ¿Sí? Por proyección, el odio se exterioriza y le retorna al yo como él me odia, me persigue. El delirio de persecución, ¿sí?, parte de la negación de la represión de ese movimiento liminal. Poniendo el texto del delirio, las representaciones, el contenido del delirio, va a partir de cuál es el fragmento de esa frase que se niega. El análisis lingüístico que hace Freud ahí es genial, pareciera anticipar a Lacan, ¿no? Lo parece claro, en realidad Lacan es no Freud. Entonces, negar el verbo, ¿no? Yo no lo amo, yo lo odio, por proyección, va hacia el exterior, ¿sí?, por abuso de protección, y desde allí me retorna. Fíjense el abuso de proyección. Yo con él no tengo nada. Él me odia y me persigue. Yo con él nada. Siempre lo traté de excelente manera. ¿Sí? ¿Se ve cómo ahí funciona el abuso de la proyección? Ahora, si yo niego el lo, yo no lo amo, ¿qué me queda como contrario? Yo la amo. ¿Sí? ¿Y ahí qué sucede? Por proyección va al exterior y ¿qué me retorna? Ella me ama. Por ejemplo, delirio erotomaníaco. ¿Sí? Y entonces el paranoico se siente amado, ¿sí?, por una mujer, en realidad dice Freud que él estaría tentado, ¿no?, de amar. ¿Cómo? Erotomanía. Ahora Freud dice, yo no quiero que hablen todos los detalles, porque quiero solamente señalar ese asunto de protección. Freud dice, se puede negar la frase toda, ¿no?, un no que afecte a toda la frase. Y entonces, ¿eso qué me da? Yo no amo a nadie, no necesito absolutamente a nada y a nadie, solo me amo a mí mismo. Delirio de grandeza, ¿no? Ahí fíjense qué sucede en el delirio de grandeza. No hay mecanismo de la proyección, ni abuso ni normal. No hace falta proyectar nada. Es la negación de toda relación con otro y la podemos decir literalmente ¿qué representa? La colocación de todo el individuo en el yo. El yo viene engrandecido, como si volviésemos a la etapa del narcisismo, ¿no? En ese sentido, es en el que Freud, en el capítulo 3 de Schreber, cuestiona el mecanismo de la proyección como patognomónico de la paranoia. ¿Sí? Fíjense, hasta acá teníamos la conversión como el mecanismo de histeria, el falso enlace como el mecanismo de la conducta obsesiva y el abuso de proyección como el mecanismo propio de la paranoia. A partir de esto, Freud dice, no, la proyección no va, ¿no? Porque hay por lo menos una forma de delirio, que es el delirio megalómano, el delirio de grandeza, que no utiliza la proyección. Otros sí, pero entonces, si hay un delirio que no es la forma de construcción del síntoma delirante paranoico. Entonces, es donde Freud trabaja, en ese capítulo 3, la otra manera de pensar cuál sería
mecanismo constitutivo de la paranoia y de la psicosis en general, y plantea un rechazo absoluto, ¿no? Que es lo que nosotros vamos después a enlazar con el concepto de forclusión en Lacan. Vamos a ver cómo hacemos ese movimiento, parte de eso lo van a trabajar en práctico, parte de eso lo vamos a ver aquí en teórico, pero esa es la orientación hacia dónde vamos. Con esto espero que quede un poquito más claro la secuencia de esos primeros textos de Freud, los que vimos hoy, y hacia dónde vamos, porque ahora vamos a ir a Lacan y qué vamos a ver. ¿Preguntas? Sí. ¿Qué se busca en el análisis de hacer con el psicótico? Depende de qué psicótico, ¿no? En línea general, es una pregunta tan general que no hay respuestas generales, porque ¿qué buscamos hacer con el psicótico? Depende de qué psicótico, ¿no? Depende si se trata de inhibiciones, de síntomas, de qué se trata cada uno. No hay manera de plantear una versión clínico universal para todos. Ahí se ve cada caso, pero aún así podemos decir algunas cosas, pero también es complicado, porque eso pertenece más a clínica que a la patología. Entonces, habría que acá empezar a trabajar otras nociones, la noción de transferencia, la noción de aplicación, la función del analista, cosas que los entes conocen. Hay todo un entramado conceptual que es complicado responder así, ¿no? ¿Preguntas, comentarios? Sí. Esas son las memorias de Schreber, son las memorias que tienen que estar en ese momento. Sí. No, en el último tomo, porque son las memorias que están trabajando en... es el texto que Freud leyó, ¿sí? Para armar el historial. ¿Cómo está en el primero? Ah, quedó en el primer tomo. Ah, bueno, está en el primer tomo. Las memorias están en el primer módulo. Está en historial. Las memorias no están en el módulo. Bueno, lo voy a revisar y en todo caso, si es posible, lo reemplazamos, lo agregaremos. A ver, igual que ese texto está ahí, no como texto sobre el que pueda requerir alguna pregunta, es para que ustedes tengan el texto por el que Freud trabajó, si no queda un poco la nebulosa. O sea, ese texto en general no se trabaja explícitamente, sino que tiene que ver con la lectura, pero ustedes pueden ubicar el caso en un contexto mucho más amplio que la cita que trae Freud, ¿no? Un aviso. El mes que viene el feriado, el 19, nosotros empezaríamos a trabajar con el escrito de Lacan, capítulo 1, de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, estaría para esa clase, para la del 19, y para el 26 el capítulo 5. En la clase del 19 la idea es trabajar la estructura del fenómeno psicótico. Yo no sé si voy a poder estar en esta clase porque voy a estar vinculado a un concurso. Es probable que venga alguno de los dos adjuntos. En la clase que seguramente voy a estar es en la clase del 26. En esa clase vamos a trabajar el capítulo 5, que trabaja la diacronía, es decir, cómo se desencadena, cuáles son las coordenadas del desencadenamiento de la psicosis y cuáles son las consecuencias que tiene ese desencadenamiento. El texto de Lacan es un texto muy difícil, es muy difícil de estudiar, ¿sí? Así que yo les sugiero, les recomiendo que traten de leerlo con la mayor atención posible. Esa clase del 26, seguramente al final dedicaremos un pequeño espacio para hacer una evaluación de la cursada del año. Me interesa especialmente escuchar la evaluación de ustedes respecto
del programa de la materia, de las diferentes instancias, cómo ha funcionado, qué sugerencias nos harían. El año pasado tuve mi primer año a cargo de la cátedra, y al final fue una evaluación muy interesante porque pude escuchar algunas sugerencias de los alumnos y algunas de esas sugerencias se transformaron en modificaciones en este año. Entonces yo les pediría que los que puedan venir a esa clase el 26, además de trabajar el texto que tenemos que trabajar, con alguna evaluación para devolvernos, porque me gustaría escuchar sus opiniones y ver de qué manera podemos modificar el año que viene alguna de esas cosas en la medida en que sea posible. A veces los alumnos tienen cosas que los docentes no queremos, ¿no? Y esos conflictos de interés existen y seguirán existiendo y son parte del interés del intercambio que tenemos que tener. Quien no pueda venir, los invito a hacernos llegar sus evaluaciones por mail para opinar sobre las diferentes instancias y el programa y lo que sea, lo que quieran. Bien. El parcial es como dice el cronograma. Las fechas de las evaluaciones son las que dice el cronograma. ¿Cómo cuándo es? ¿Cuál es la modificación? ¿Es el viernes 23? No, la clase del 26 no entra el parcial, claramente. Entra hasta el lunes 19. Hasta ahí entra la bibliografía. La que se da es el lunes. Ahora, el 26 se va a dar el texto de acá, que lo voy a dar yo, y eso forma parte de la evaluación final. Sí. Lo que se llegue a dar. No. En el parcial, el cronograma dice, parcial tercero, ¿qué unidades se evalúan? Y entonces, si no dicen así, no importa, el parcial entra lo que dice el cronograma y lo que se haya dado. Si algo no se llegó a dar, porque hubo clases que no se pudieron dar, eso no se tomará. Pero eso sí entra en el final. En el final entra todo el programa de la materia. Todos tienen que estudiar, todos ustedes, son estudiantes universitarios. Consideramos que están perfectamente aptos, después de haber cursado la materia todo el año, para agarrar los textos de Freud y leerlos solos. ¿No? Genial. Nos vemos.